Hay personas que sienten que algo no está bien, pero no saben exactamente qué es. No pueden señalar un evento específico, no pueden nombrar una causa concreta. No hay una escena dramática que explique la incomodidad. Y eso lo vuelve más difícil de enfrentar, porque cuando hay una crisis evidente, sabes contra qué luchar. Cuando hay un colapso claro, sabes que algo debe cambiar. Pero cuando la pérdida es gradual, casi imperceptible, se vuelve peligrosa. No es un gran problema, no es una ruptura visible, no es un error monumental, es algo más sutil, una sensación constante de ir tarde, de que siempre estás respondiendo, nunca iniciando, de que tu día se define por lo que ocurre, no por lo que decides. Reaccionas a mensajes, reaccionas a urgencias ajenas, reaccionas a expectativas externas, reaccionas a impulsos internos, y cuando el día termina, sientes que hiciste muchas cosas, pero no necesariamente las correctas. Vivir apagando fuegos que nunca elegiste encender es una forma silenciosa de perder el control. No es caos, es dispersión, no es desastre, es deriva. Lo más peligroso no es una gran caída, es el desplazamiento lento. Porque cuando pierdes el control de tu vida, casi nunca te das cuenta en el momento. No hay alarma, no hay notificación interna que diga, estás cediendo terreno. Simplemente, un día te das cuenta de que no recuerdas cuándo fue la última vez que elegiste con claridad, que tu agenda se llena sola, que tus decisiones son reacciones, que tus prioridades cambian según la presión externa, y lo inquietante es que puedes seguir funcionando así durante años, sin colapsar, sin dramatismo, pero sin dirección real. La pérdida invisible es la más peligrosa porque no duele lo suficiente como para obligarte a detenerte. Solo incomoda, y muchas personas han aprendido a ignorar esa incomodidad. Pero ignorarla no la elimina. La pérdida de control no empieza cuando todo se derrumba. Empieza cuando dejas de notar que estás reaccionando más de lo que estás eligiendo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define el rumbo completo de una vida. El control no se pierde de golpe. Nadie se despierta un día y descubre que su vida está completamente fuera de sus manos. No funciona así. No hay un momento cinematográfico, no hay un punto exacto donde cruzas una línea visible. Se pierde poco a poco, en fragmentos, en decisiones microscópicas que parecen irrelevantes, en concesiones pequeñas que no alarman. Un luego lo hago, un no pasa nada hoy, un ahora no tengo energía, un mañana empiezo. Cada una parece razonable. Y eso es lo que las vuelve peligrosas, porque no son errores evidentes, son ajustes mínimos. No estás abandonando tu disciplina, solo la estás posponiendo, no estás renunciando a tus principios, solo los estás flexibilizando un poco. No estás entregando tu tiempo, solo estás reaccionando a algo urgente. El problema no está en una concesión aislada. Está en la acumulación, porque cada vez que eliges la comodidad inmediata sobre la intención deliberada, refuerzas un patrón. No te conviertes en alguien desordenado en un día, te conviertes en alguien que negocia constantemente consigo mismo, y esa negociación constante erosiona autoridad interna. Cuando repites suficientes, no pasa nada hoy, empieza a pasar algo, no dramático, no evidente, pero profundo. Empiezas a vivir dirigido por urgencias, no por decisiones. Lo urgente reemplaza a lo importante. La presión externa reemplaza a la intención interna. La energía del momento reemplaza al principio previamente elegido. Y lo inquietante es que desde dentro todo parece normal. Sigues funcionando. Sigues cumpliendo cosas, sigues ocupándote, pero la dirección ya no nace de ti, nace de lo que aparece. Eso es pérdida gradual de control,
No es caos visible, es deriva silenciosa. Y la deriva es peligrosa porque no duele lo suficiente como para detenerte, solo te aleja. Un poco hoy, un poco mañana, un poco cada semana. Hasta que un día miras atrás y no reconoces en qué momento dejaste de decidir con claridad. El control no se pierde en una gran traición, se pierde en concesiones pequeñas, repetidas, y cada concesión refuerza una estructura distinta, la de reaccionar en lugar de gobernar. Ahí empieza la pérdida invisible. Hay señales claras, pero no son dramáticas, no hay una explosión emocional, no hay una crisis evidente que te obligue a detenerte, no hay un evento que marque un antes y un después. Son señales sutiles, te cuesta concentrarte, no porque no seas capaz, sino porque tu atención está fragmentada. Saltas de una cosa a otra, abres algo y antes de terminarlo ya estás pensando en lo siguiente. Tu mente no se queda el tiempo suficiente como para profundizar. Te irritas con facilidad. Pequeñas interrupciones te alteran más de lo normal. Pequeñas demoras parecen ataques personales. Pequeñas frustraciones generan reacciones desproporcionadas. No porque seas frágil, sino porque estás saturado de microdecisiones no resueltas. Te distraes incluso cuando descansas. Estás en pausa, pero no estás en calma. Intentas relajarte, pero tu mente sigue saltando entre pendientes invisibles. Revisas el teléfono sin necesidad. Buscas estímulo aunque estés cansado. Te cuesta estar quieto. Sientes que siempre hay algo pendiente, aunque no sepas exactamente qué. Esa sensación constante de algo me falta no siempre es exceso de trabajo. Muchas veces es falta de dirección. No es estrés en el sentido clásico. El estrés suele estar ligado a presión concreta. Esto es más difuso. Es la sensación de no estar donde deberías estar, aunque no sepas dónde deberías estar exactamente. Es la inquietud de no haber elegido con claridad, de estar reaccionando más que construyendo, de estar ocupado sin estar orientado. Cuando pierdes dirección, la mente no descansa, porque no sabe hacia dónde va. Y cuando no hay dirección clara, cada estímulo compite por tu atención. Cada notificación parece importante, cada interrupción parece urgente, cada impulso parece justificable. No es falta de capacidad, es falta de estructura. La pérdida de dirección no siempre grita, susurra. Pero ese susurro constante es suficiente para erosionar concentración, paciencia y estabilidad. Y si no se corrige, termina convirtiéndose en un estilo de vida reactivo, no caótico, pero desordenado por dentro. Y el desorden interno prolongado siempre termina afectando decisiones externas. Existe una ilusión peligrosa que casi nadie cuestiona. La ilusión de que estar ocupado significa estar avanzando. Estar ocupado no es lo mismo que estar al mando. Puedes levantarte temprano, puedes cumplir con pendientes, puedes responder mensajes durante horas, puedes tener la agenda llena, y aún así no haber elegido nada esencial, porque elegir implica priorizar, implica descartar, implica decidir qué no hacer. La ocupación constante evita esa incomodidad. Puedes llenar tu día de tareas, de reuniones, de mensajes, de pequeñas responsabilidades que parecen importantes, y al final del día sentir cansancio, pero no dirección. La actividad genera fatiga, la dirección genera progreso. No son lo mismo. La ocupación constante da una falsa sensación de control. Te hace sentir productivo, te hace sentir útil, te hace sentir necesario, pero muchas veces es una forma elegante de evasión. Evasión de decisiones difíciles, evasión de prioridades reales, evasión de preguntarte si lo que haces está alineado con lo que quieres construir. Mientras estás ocupado, no decides, solo respondes a lo urgente.
Respondes a lo que aparece, respondes a lo que otros demandan. Y responder no es lo mismo que gobernar. Gobernar implica iniciar, implica definir rumbo, implica actuar según criterio previo, no según estímulo inmediato. La ocupación perpetua te mantiene en movimiento, pero no necesariamente en control. Es posible vivir años en actividad constante sin haber ejercido verdadera autoridad sobre tu tiempo. Porque cuando todo parece importante, nada está jerarquizado. Y sin jerarquía no hay mando. La ilusión de estar ocupado es cómoda. Te permite evitar la pregunta incómoda. ¿Estoy eligiendo lo que hago o simplemente estoy reaccionando a lo que aparece? Si la respuesta es lo segundo, no estás al mando. Estás gestionando consecuencias, no definiendo dirección. Y esa diferencia, aunque sutil, se acumula con el tiempo, hasta que la vida empieza a sentirse llena, pero no dirigida. El problema no empieza cuando todo va mal. Cuando todo va mal, la urgencia es evidente, el dolor es claro, la incomodidad es suficiente como para obligarte a detenerte. Cuando hay crisis, reaccionas. Cuando hay colapso, corriges. Cuando algo duele intensamente, cambias. Pero el verdadero riesgo no está en el desastre, está en lo tolerable. Empieza cuando todo parece más o menos aceptable. Cuando no hay grandes fracasos, cuando no hay pérdidas escandalosas, cuando nada se derrumba. Solo hay una ligera incomodidad constante, una sensación difusa de que algo no encaja, pero no lo suficiente como para detener la maquinaria. Cuando nada duele lo suficiente como para obligarte a parar, es cuando la deriva se normaliza. Te acostumbras a vivir ligeramente insatisfecho, te acostumbras a reaccionar más de lo que eliges, te acostumbras a posponer decisiones estructurales, y esa tolerancia progresiva es peligrosa, porque la vida no se pierde en grandes errores evidentes, se pierde en microajustes acumulados que nunca parecen graves. No hay ruido, no hay drama, no hay aviso. Solo una acumulación lenta de días dirigidos por inercia. El problema real empieza cuando te vuelves cómodo con la falta de dirección, cuando aceptas que así son las cosas, cuando justificas la dispersión como normal, cuando normalizas la reactividad como parte inevitable de la vida moderna. Ahí es donde la vida se te escapa, no de golpe, no con estruendo, sin ruido, sin drama, sin aviso, y lo más inquietante es que puedes seguir funcionando así durante mucho tiempo, sin fallar externamente, pero sin gobernar internamente. Y cuando la vida se vive sin gobierno interno, no se siente desastrosa, se siente apenas incompleta. Y lo incompleto, cuando se prolonga, termina erosionando algo más profundo, la sensación de estar realmente al mando de tu propia dirección. Ahí es donde empieza el problema real. Vivir así no te destruye rápido, no hay un quiebre inmediato, no hay un desplome visible, no hay una señal de emergencia. Te desgasta, y el desgaste es más peligroso que la caída abrupta porque es silencioso. Pierdes claridad. Ya no sabes exactamente qué es prioritario. No distingues con precisión lo urgente de lo importante. Te cuesta tomar decisiones firmes porque todo parece equivalente. Cuando no hay dirección, la mente se vuelve difusa, pierdes energía. No necesariamente porque trabajes más, sino porque decides demasiado en el momento. Cada pequeña elección improvisada consume recursos mentales. Cada reacción automática genera fricción interna. Cada pendiente sin jerarquía crea ruido mental. Y el ruido constante agota más que el esfuerzo concentrado. Pierdes respeto por tu propio tiempo. Aceptas interrupciones sin criterio. Postergas lo importante por lo inmediato. Llenas espacios con estímulos que no elegiste conscientemente.
Tu tiempo deja de sentirse como algo que diriges y empieza a sentirse como algo que administras para otros. Y cuando pierdes respeto por tu tiempo, empiezas a perder respeto por tu palabra interna. Te prometes algo y no lo sostienes. Te planteas un cambio y lo pospones. Te comprometes y negocias contigo mismo. Eso erosiona autoridad interna. Pero lo peor no es el cansancio, no es la dispersión, lo peor es la normalización. Empiezas a creer que esta es la forma normal de vivir, que estar distraído es inevitable, que reaccionar constantemente es parte de la adultez, que sentir ligera frustración crónica es estándar. Te adaptas al desgaste, y cuando el desgaste se vuelve costumbre, ya no lo cuestionas. Pero no es normal. No es normal vivir reaccionando más de lo que eliges. No es normal terminar el día sin claridad. No es normal sentir que tu tiempo siempre está ocupado pero raramente dirigido. Se ha vuelto común. Pero común no significa saludable. La pérdida de control gradual se vuelve peligrosa cuando deja de parecer un problema, porque entonces ya no buscas corregirla. Y sin corrección, el desgaste continúa. No te destruye rápido, pero te aleja lentamente de una vida elegida. Y esa distancia, acumulada durante años, termina siendo mucho más costosa que cualquier crisis visible. La pérdida de control no ocurre porque tomes una mala decisión. No es un error monumental, no es una traición consciente a tus principios, no es un acto evidente de irresponsabilidad. Ocurre porque dejas de decidir. Y esa diferencia es sutil, pero profunda. No estás eligiendo mal. Simplemente estás dejando que otros factores elijan por ti. El entorno decide. La urgencia decide. La presión decide. El impulso decide. Y tú ejecutas. Eso casi nunca se siente peligroso. De hecho, se siente práctico. Respondes rápido, cumples con lo que aparece, te adaptas a lo que surge, se siente responsable. Atender mensajes parece diligencia, resolver urgencias parece madurez, aceptar compromisos parece compromiso. Se siente adulto, porque el mundo moderno recompensa la disponibilidad constante, premia la rapidez, valora la reacción inmediata. Pero adaptarte constantemente no es lo mismo que dirigir. Hay una diferencia entre ser flexible y no tener estructura. El problema es que dejar de decidir no produce culpa inmediata, no hay remordimiento fuerte, no hay sensación clara de error, solo una ligera renuncia acumulativa. Renuncias a planear con intención, renuncias a proteger tu tiempo, renuncias a decir no cuando corresponde, renuncias a sostener prioridades incómodas, y todo parece razonable, hasta que un día miras atrás, no en medio del caos, sino en un momento de calma inesperada, y notas algo inquietante. No recuerdas cuándo fue la última vez que elegiste algo con intención. No recuerdas la última decisión tomada sin presión externa. No recuerdas el último día que empezó desde tu criterio y no desde tus pendientes. Ese es el momento donde la pérdida invisible se vuelve evidente, no porque hayas hecho algo terrible, sino porque llevas tiempo dejando que otros factores definan el rumbo. Y cuando dejas de decidir, no pierdes capacidad, pierdes autoridad, no pierdes movimiento, pierdes dirección. Y sin dirección, la vida sigue avanzando, pero no necesariamente hacia donde querías. Ahí empieza a hacerse visible lo que llevaba tiempo construyéndose en silencio. No una mala decisión, sino demasiadas decisiones que nunca tomaste. El control se pierde cuando empiezas a ceder en pequeñas cosas, no en grandes decisiones, no en elecciones trascendentales, en detalles, en lo cotidiano. No eliges a qué hora empieza tu día. El teléfono lo decide, una notificación lo decide, una urgencia lo decide.
Abres los ojos y ya estás reaccionando. No eliges cuándo termina. El cansancio lo decide. La acumulación lo decide. La saturación lo decide. El día no se cierra por intención, se cierra por agotamiento. No eliges qué merece tu atención. Lo que vibra primero la captura. Lo que grita más fuerte la domina. Lo que parece urgente desplaza lo importante. Y así, sin notarlo, vas cediendo microespacios de autoridad. Todo parece venir impuesto, mensajes que hay que responder, plazos que no pueden esperar, urgencias ajenas que son responsabilidad tuya, y muchas veces, en efecto, son parte de tu realidad. El problema no es que existan, el problema es que nunca se cuestionan. No te detienes a preguntar, ¿esto merece mi atención ahora? ¿Esto es prioridad real o presión momentánea? ¿Estoy eligiendo o solo estoy respondiendo? Como no te detienes a cuestionarlo, aceptas. Aceptar se vuelve costumbre. Primero aceptas una interrupción. Luego aceptas que tu tiempo esté fragmentado. Luego aceptas que tu energía esté dispersa. Luego aceptas que tu agenda nunca esté realmente bajo tu mando. Y cuando aceptar se vuelve automático, la renuncia también lo es. Renuncias a proteger tu mañana. Renuncias a establecer límites claros. Renuncias a definir bloques intencionales de acción. Pero no lo sientes como renuncia. Lo sientes como adaptación. El problema es que adaptarte constantemente sin criterio previo no es flexibilidad. Es dilución. La renuncia diaria no es dramática, es casi invisible. Pero cada pequeña sesión refuerza un patrón, que tu tiempo no es completamente tuyo, que tu atención está disponible para cualquiera que la reclame, que tu día empieza y termina según estímulos externos, y cuando el día deja de ser elegido, la vida entera empieza a sentirse reactiva. No porque estés haciendo algo mal, sino porque dejaste de ejercer autoridad en lo pequeño, y lo pequeño, repetido, define lo grande. La pérdida de control no empieza con una crisis. Empieza cuando dejas de decidir detalles, y los detalles acumulados construyen dirección o la erosionan. Hay un intercambio que casi nadie nota. No aparece en forma de contrato. No lo firmas conscientemente, no lo anuncias, pero ocurre. Cambias claridad por comodidad. La claridad exige pausa, exige pensar, exige priorizar, exige decidir qué sí y qué no. La comodidad exige menos, reaccionar es inmediato. Decidir requiere estructura. Es más fácil reaccionar que decidir. Reaccionar no requiere jerarquía, solo requiere estímulo. Algo ocurre, respondes. Alguien pide, cumples. Algo vibra, atiendes. No hay análisis, no hay criterio previo. Es más fácil responder que planear. Responder te da sensación de avance. Planear te obliga a enfrentarte con límites. Cuando planeas, debes elegir qué no harás. Debes aceptar que no todo cabe. Debes renunciar a algo. Responder evita ese conflicto. Es más fácil cumplir que preguntarte si eso importa. Cumplir genera aprobación. Cumplir reduce presión. Cumplir mantiene la maquinaria en movimiento. Pero preguntar, ¿esto importa?, es incómodo, porque puede obligarte a cambiar, puede obligarte a decir no, puede obligarte a reorganizar tu vida. Así que sin notarlo, haces el trueque, intercambias dirección por fluidez momentánea. Intercambias estructura por reactividad eficiente. Intercambias intención por adaptación constante. El trueque es silencioso. No te vuelve incompetente. No te vuelve irresponsable. Te vuelve funcional. Cumples. Respondes. Atiendes. Gestionas, pero no gobiernas. Estás activo, pero no necesariamente al mando. La comodidad de reaccionar mantiene todo andando. Pero la claridad es lo que define el rumbo, y cuando eliges comodidad repetidamente, la claridad se diluye, no desaparece, se posterga, y lo postergado, repetido,
se convierte en costumbre. El trueque te mantiene operativo, pero no dueño. Y con el tiempo, esa diferencia empieza a sentirse, no como caos, sino como una vida que avanza, sin que siempre hayas decidido hacia dónde. Hay una trampa que casi nadie señala. La trampa de la responsabilidad mal entendida. Muchas personas pierden el control siendo responsables. No fallan, no abandonan, no se desentienden. Cumplen, responden, están disponibles. Y eso, en apariencia, es virtud. Pero hay una diferencia entre ser responsable y vivir absorbido por responsabilidades sin jerarquía. Cumplir no siempre significa dirigir. Responder no siempre significa elegir. Estar disponible no siempre significa estar en control. La responsabilidad sin dirección se convierte en reacción organizada. Atender todo no es gobernar nada. Puedes cumplir con cada solicitud externa y aún así no haber avanzado en lo esencial. Puedes ser confiable para todos y no ser confiable para tus propias prioridades. La trampa es esta: confundes carga con propósito, confundes ocupación con dirección, confundes cumplimiento con gobierno. La responsabilidad es necesaria, pero sin criterio previo, se transforma en dispersión estructurada. Cuando no priorizas, todo compite al mismo nivel. Lo urgente desplaza lo importante, lo visible desplaza lo significativo, lo inmediato desplaza lo estratégico, y como estás cumpliendo, no cuestionas el rumbo. Te sientes útil, te sientes correcto, te sientes adulto, pero sin priorización consciente, la responsabilidad se vuelve desgaste, porque tu energía se distribuye según presión externa, no según intención interna. Y el desgaste constante no produce crisis inmediata, produce erosión. Erosión de claridad, erosión de enfoque, erosión de respeto por tu propio tiempo. La virtud no está en responder a todo, está en decidir a qué responder. La responsabilidad madura no es disponibilidad total, es selectividad consciente. Sin dirección, la responsabilidad se convierte en servicio perpetuo a lo urgente. Con dirección, se convierte en ejecución coherente. La diferencia es sutil, pero define si estás al mando o simplemente funcionando dentro de un sistema que decide por ti. Y funcionar no es lo mismo que gobernar. Ahí está la trampa. La distracción no siempre se presenta como entretenimiento. No siempre es ocio superficial, no siempre es consumo evidente. A veces se disfraza de ocupación. Te mantienes ocupado para no pensar, no porque seas irresponsable, sino porque detenerte implicaría enfrentar algo incómodo. Pensar implica evaluar. Evaluar implica comparar. Comparar implica reconocer desajustes, y reconocer desajustes obliga a decidir. Si te detienes lo suficiente, puede surgir una pregunta peligrosa. ¿Estoy viviendo como quiero o solo estoy gestionando lo que aparece? Esa pregunta no siempre tiene respuesta inmediata, y la incertidumbre incomoda. Por eso la ocupación constante funciona como anestesia. No tienes tiempo de reflexionar, no tienes espacio para revisar, no tienes silencio suficiente como para notar la desalineación. Te mantienes activo y la actividad sustituye a la claridad. No es necesariamente evasión consciente, es una estrategia automática. Si siempre hay algo que hacer, nunca tienes que preguntarte si lo que haces importa. La distracción constante no corrige nada. Solo posterga la confrontación, anestesia la incomodidad, reduce la fricción momentánea, suaviza la sensación de desajuste, pero lo no examinado no desaparece. La desalineación no se resuelve sola, solo se oculta bajo capas de ocupación, y mientras esté oculta, la pérdida de control continúa, porque si no te detienes a pensar, no detectas el desvío. Y si no detectas el desvío, no corriges el rumbo.
La distracción puede hacer que el día pase rápido, puede hacer que el cansancio justifique la falta de revisión, pero no construye dirección, solo evita que la evalúes. La mente necesita espacios de pausa para ordenar. Sin pausa hay reacción continua, y la reacción continua mantiene el sistema en movimiento, pero no necesariamente en alineación. La distracción constante anestesia, pero no corrige, y una vida anestesiada no colapsa rápido. Simplemente se aleja lentamente de lo que podría haber sido si hubiera habido el coraje de detenerse y mirar con honestidad. Ahí está el papel real de la distracción. No siempre entretener, a veces evitar. Una vida reactiva no es caótica. De hecho, muchas veces parece organizada. Tienes agenda, tienes pendientes, tienes compromisos, cumples, pero es predecible. Predecible en el peor sentido. Siempre estás apagando fuegos, siempre resolviendo lo que apareció hoy, siempre adaptándote a lo inesperado. No defines el ritmo, lo sigues. Siempre llegas justo, justo a tiempo, justo con energía suficiente, justo antes de que algo se complique más. No hay margen, no hay espacio extra, no hay colchón interno, siempre estás cansado. No necesariamente exhausto físicamente, sino mentalmente saturado, porque reaccionar continuamente exige microdecisiones constantes. Y las microdecisiones acumuladas desgastan más que el esfuerzo concentrado. Una vida reactiva no se siente descontrolada, se siente ocupada, pero hay una diferencia profunda entre estar ocupado y estar al mando. El problema principal no es el cansancio, es la falta de espacio. Cuando no hay espacio, no hay reflexión. No hay momento para revisar si lo que haces tiene dirección. No hay pausa para evaluar prioridades. No hay silencio suficiente como para preguntarte si estás alineado. Sin reflexión, no hay corrección. Y sin corrección, la deriva continúa. No porque estés haciendo algo mal, sino porque nunca te detienes lo suficiente como para ajustar. La vida reactiva no necesita caos para ser problemática, solo necesita repetición, repetición de urgencias, repetición de respuestas automáticas, repetición de días llenos pero no dirigidos, y esa repetición consolida un patrón donde lo urgente siempre gana, donde lo importante siempre se posterga, donde lo estructural nunca recibe atención suficiente. No hay escándalo, no hay fracaso visible, solo una ausencia gradual de intención. Y cuando la intención desaparece, el rumbo ya no está bajo tu mando, está bajo el flujo, y el flujo no siempre te lleva a donde querías ir. Sin reflexión no hay corrección, y sin corrección la vida avanza, pero no necesariamente en la dirección que elegiste. Ahí está el peligro de la reactividad, no en el caos, en la normalización silenciosa. La señal más clara de pérdida de control no es el fracaso, no es quedarte sin trabajo, no es una ruptura evidente, no es un error público. El fracaso grita, la pérdida de control susurra, la señal más clara es más silenciosa. Es la sensación de que el tiempo se va sin dejar huella. Días llenos, pero indistinguibles. Semanas borrosas, difíciles de recordar con precisión. Meses que pasan rápido, como si no hubieran sido realmente vividos. No recuerdas qué elegiste, solo recuerdas que estuviste ocupado. El tiempo se siente comprimido porque no estuvo estructurado por decisiones conscientes. Cuando eliges con intención, los días se diferencian. Tienen forma, tienen peso. Cuando reaccionas constantemente, los días se parecen entre sí, son respuestas encadenadas. Y lo repetitivo sin intención no deja marca. La sensación de que el tiempo acelera no siempre es cuestión de edad. Muchas veces es cuestión de ausencia de dirección. Cuando no hay decisiones claras que organicen tu semana, el tiempo se convierte en tránsito.
y el tránsito constante no construye memoria significativa. Eso no es normal, no es inevitable, no es simplemente la vida adulta, es una alerta de que estás funcionando, pero no necesariamente gobernando. Cuando el tiempo pasa sin huella, es señal de que no está siendo utilizado como herramienta, está siendo administrado por inercia. El fracaso es visible, la deriva no, pero la deriva prolongada puede ser más costosa que cualquier error puntual, porque el fracaso duele y corrige, la deriva tolerable se normaliza, y lo normalizado no se cuestiona. Si sientes que los meses pasan rápido sin recordar decisiones claras que los definan, no es solo cansancio, es señal de que la estructura interna necesita revisión. El tiempo no debería evaporarse, debería acumularse, y cuando no se acumula, algo no está bajo tu mando. Ahí está la señal más clara, no en lo que falló, sino en lo que nunca fue elegido con intención. Recuperar el control no significa huir, no significa escapar del entorno, no significa romper con todo lo que hoy te rodea, no significa declarar que todo está mal y empezar desde cero. Esa imagen radical puede resultar atractiva. Tiene algo seductor, la promesa de un reinicio limpio, de una vida completamente distinta, de un cambio visible y definitivo. Pero muchas veces esa tentación no es claridad. Es cansancio acumulado buscando una salida rápida. Y una salida rápida suele ser otra reacción. Renunciar a todo cuando te sientes desalineado puede parecer valentía. Pero si nace del impulso, es simplemente otra forma de perder el control. Porque no corrige la estructura interna, solo cambia el escenario. Si no gobiernas desde dentro, llevarás el mismo patrón a cualquier lugar nuevo. El control real no se recupera desde la fantasía de empezar de cero. Se recupera desde dentro de la vida que ya tienes, desde tus horarios actuales, desde tus responsabilidades reales, desde tus compromisos existentes. No necesitas destruir tu entorno para reorganizar tu criterio. El error es creer que el problema es externo, que si cambias de ciudad, de trabajo, de rutina, automáticamente recuperarás dirección. Pero si la pérdida fue interna, una cesión gradual de autoridad, la recuperación también debe ser interna. Desde tus horarios actuales, desde tus responsabilidades reales, desde tus compromisos existentes. No necesitas destruir tu entorno para reorganizar tu criterio. El error es creer que el problema es externo, que si cambias de ciudad, de trabajo, de rutina, automáticamente recuperarás dirección, pero si la pérdida fue interna, una cesión gradual de autoridad, la recuperación también debe ser interna, no desde el impulso, desde la decisión deliberada. Recuperar el control significa volver a elegir conscientemente dentro de lo que ya existe. Reordenar prioridades sin abandonar responsabilidades. Definir límites sin desaparecer. Crear espacios de dirección sin romper estructuras. El control no exige una vida distinta. Exige una postura distinta dentro de la misma vida. Y esa diferencia es crucial. Porque lo radical es frágil, la reorientación es sostenible. No necesitas una nueva identidad, necesitas recuperar la autoridad sobre la que ya tienes. No necesitas empezar de cero, necesitas dejar de vivir en automático. El control no se recupera huyendo. Se recupera cuando vuelves a decidir, y eso puede empezar hoy, sin destruir nada, solo reordenando lo que ya está bajo tu alcance. Ahí empieza la recuperación real. El error común es pensar que controlar tu vida es controlar todo. No lo es. Intentar controlarlo todo es otra forma de ansiedad. Es una reacción al desorden, no una solución. Controlar todo es imposible.
Gobernar puntos clave es estratégico. El control real no consiste en dominar cada variable, consiste en elegir pocos puntos críticos y ser firme ahí. No necesitas intervenir en cada detalle, necesitas dirección en lo que realmente determina el rumbo. El desorden suele ser amplio, la corrección precisa. Si no eliges tu tiempo, alguien más lo hará. No necesariamente por malicia, simplemente porque el mundo siempre ocupará el espacio disponible. Recuperar el control empieza con algo básico. Decidir cuándo empieza tu día y cuándo termina. No perfecto, no rígido, elegido. Cuando el día empieza por estímulo externo, la reactividad ya tomó ventaja. Cuando el día termina por agotamiento, la intención perdió. 1 hora de inicio, 1 hora de cierre. No como prisión, sino como frontera. Defenderlas con calma, no con agresividad, no con dramatismo, con criterio. El tiempo no gestionado se diluye. El tiempo delimitado crea estructura. No necesitas planear cada minuto, necesitas decidir los límites. El control empieza por lo que enmarca tu día. Tu atención es tu recurso más escaso, más que tu dinero, más que tu energía física, más que tus oportunidades. Donde va tu atención, va tu vida. Si la entregas sin criterio, pierdes claridad. No porque estés distraído todo el tiempo, sino porque nunca sostienes suficiente foco como para pensar con profundidad. Práctica simple. Elige un bloque diario sin interrupciones. No para producir más, no para acelerar, para decidir mejor. Pensar es una acción, no un lujo. Sin espacios de pensamiento, solo hay reacción acumulada. Sin reflexión, no hay corrección. Ese bloque diario no es productividad, es gobierno. La mayoría del agotamiento viene de decidir demasiado en el momento. Cada pequeña elección improvisada consume energía. ¿Qué haces primero? ¿Qué atiendes ahora? ¿Qué respondes después? Reducir decisiones no es limitar libertad, es conservar energía estratégica. Crea reglas simples. ¿Qué haces al despertar? ¿Qué haces al terminar el día? ¿Qué no negocias? Las reglas eliminan negociación interna constante. No necesitas decidir cada mañana si vas a actuar con coherencia. Lo decides una vez y luego ejecutas. Las reglas no te limitan, te liberan de la fricción innecesaria. Menos debate interno, más ejecución clara. No intentes recuperar el control con grandes promesas. Las promesas grandes generan entusiasmo. Pero la recuperación real necesita estabilidad. Recupéralo cumpliendo cosas pequeñas todos los días. Algo simple, algo concreto, algo medible. Cumplir fortalece autoridad interna, no porque sea impresionante, sino porque es coherente. Cada cumplimiento reconstruye confianza contigo mismo. Cada excusa repetida la debilita. La intensidad puede inspirar, la consistencia construye. La intensidad se agota, la consistencia acumula. Recuperar el control no es un acto heroico, es una serie de pequeñas decisiones sostenidas. No necesitas dominar todo, necesitas recuperar anclas, tiempo, atención, decisiones, compromisos. Si esas 4 áreas están bajo criterio consciente, el resto empieza a ordenarse, no por fuerza, por estructura. Y la estructura sostenida es la forma más real de control. No te sentirás eufórico, no habrá una explosión de motivación, no habrá una sensación dramática de transformación, no habrá una identidad nueva que anunciar. Eso es importante entenderlo. La recuperación del control no se siente como adrenalina, se siente como estabilidad, y la estabilidad en una cultura que idolatra la intensidad puede parecer poco emocionante, pero es profundamente poderosa. Te sentirás más firme, menos urgencia,
menos reacción automática, menos necesidad de responder de inmediato, no porque el mundo haya dejado de presionar, sino porque tú ya no respondes a cada presión con la misma velocidad. Habrá más espacio, espacio entre estímulo y respuesta, espacio entre petición y decisión, espacio entre emoción e impulso. Ese espacio es señal de que la autoridad volvió. Habrá más silencio interno, menos diálogo caótico, menos negociación constante, menos culpa por no hacerlo todo. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes qué estás haciendo, sabes qué importa hoy, sabes que no, sabes que depende de ti, sabes que no merece tu energía. Esa claridad reduce ruido. La vida seguirá teniendo problemas, seguirá teniendo imprevistos, seguirá teniendo tensiones, pero ya no te sentirás arrastrado, te sentirás posicionado, y esa diferencia es sutil, pero enorme. No es emoción intensa, es coherencia sostenida, no es entusiasmo, es dirección. Cuando el control empieza a funcionar, no se nota en aplausos, se nota en cómo respondes, en cómo eliges, en cómo priorizas, en cómo te mantienes firme sin tensión excesiva. La estabilidad no llama la atención, pero cambia el tono completo de tu vida. Y cuando ese tono cambia, aunque nada externo haya explotado, sabes que algo interno volvió a su lugar. Eso es señal de que está funcionando. El control no es poder, es coherencia. No se grita, no se presume, no se improvisa, se practica. Y cuando se practica, la vida deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a sentirse como algo que eliges. Pero aquí hay algo más profundo. Si en el video anterior hablamos de autocontrol, no era para enseñarte a reprimir impulsos, era para mostrarte dónde empieza la autoridad interna. Y ahora entiendes por qué. Pierdes el control de tu vida cuando pierdes el control de tus respuestas. Pierdes dirección cuando reaccionas más de lo que eliges. Una vida reactiva es la consecuencia de un autocontrol débil. Y una vida dirigida es el resultado natural de una mente gobernada. Por eso estos dos temas no están separados. El autocontrol no es un rasgo aislado. Es la base estructural de la dirección. Si quieres profundizar en cómo se construye esa base, te recomiendo ver el video anterior. No como contenido independiente, sino como la pieza que explica cómo evitar que tu vida se vuelva reactiva. Porque sin autocontrol, la dirección se pierde. Y sin dirección, la vida se llena, pero no se elige. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a recuperar claridad sobre dónde se pierde el control y cómo se recupera sin dramatismos, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior, paso a paso, con dirección.